Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a Huellas de Africanía Live, Rastros de África en Colombia. La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CNOA, comprometida con las causas del pueblo afrocolombiano y con mayor responsabilidad en este momento de aislamiento preventivo obligatorio a causa de la expansión del COVID, continuamos trabajando en la visibilización de los derechos y aportes del pueblo afrocolombiano en la construcción de país. Siendo parte de nuestras estrategias etnocomunicativas, Huellas de Africanía Live, hoy lanzamos Editorial CNOA, opiniones, reflexiones y posturas del pueblo afrocolombiano. Este espacio está abierto para que a través del aporte de los diferentes columnistas, líderes sociales, lideresas afrocolombianas y afrocolombianos enriquezcan el diálogo nacional con temas de interés para todo el pueblo afrocolombiano. A través de nuestras herramientas tecnológicas recorremos el territorio nacional, reconociendo las diversas voces del pueblo afrocolombiano, negro, palenquero y raizal. Así le vamos a dar la bienvenida al padre Migdio para que nos cuente un poco cuál es la importancia de abrir estos espacios y también de este nuevo editorial con la que la CNOA se lanza. Gracias, Mayo. Un saludo a todos los cibernautas y a todas las personas que tendrán la oportunidad de escucharnos a través de esta grabación. Saludo de manera particular a Dora, compañera de camino, a Sterling, un parcero, y a Mario, quien ha escrito el primer artículo para hacer este lanzamiento en esta nueva estrategia comunicativa, Huellas de Africanía Live, y que tiene pues 3 componentes. El programa de radio, que ya lo hemos venido escuchando en diferentes momentos y que se sigue editando. Los foros, que sigue promoviendo la convergencia, y editoriales CNOA, que es un espacio para opinar, para reflexionar y para construir posturas del pueblo afrocolombiano. Y ahí pues la idea es que podamos tener un artículo cada 8 días y que podamos seguir manteniendo el tema de lo afro, tanto a nivel nacional como internacional, en lo alto. Gracias, Mario. Gracias, compañeros y compañeras, por aceptar como esta invitación, y todos están invitados e invitadas a seguir participando, y Editoriales CNOA nos convocará cada 8 días con un nuevo tema. Muchas gracias. Gracias, padre Emigdio. También les queremos mandar saludos virtuales a todos los cibernautas que están viendo este video y también a todos los secretarios y secretarias operativas de las 17 tongas de la CNOA en los diferentes departamentos del país. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter como @CNOAAfro, en Facebook Convergencia CNOA y en Instagram como CNOA Col. Y este artículo del que estamos hablando y por el cual abrimos este espacio lo pueden encontrar en nuestra página web en www.convergenciacnoa.org. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Mario Martínez, que es la persona que escribió nuestro primer artículo para la editorial. Mario Martínez es técnico territorial del primer Plan de Desarrollo Afrocolombiano en 1994 y también es asesor del Plan de Canal de Acciones Afirmativas del municipio de Bello 2010-2020. Actualmente hace parte y es integrante del equipo coordinador de la Tonga CNOA Valle de Aburrá. Bienvenido, Mario. Mayo, muchas gracias a Emigdio, a Dora, a Sterling. Pues un saludo fraterno para todos los compañeros y compañeras, y gracias por la invitación a ser parte de estos conversatorios que, digamos, van a servir para aumentar el accionar del pueblo afrocolombiano. También le vamos a dar la bienvenida a Dora Inés Vivanco, psicóloga de la Universidad San Buenaventura, administradora en salud de la Universidad de Antioquia y candidata a magíster en gerencia para el desarrollo de la Universidad Externada de Colombia. Dora actualmente también es docente e investigadora de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia
Es miembro de la CENOA desde el 2013 y actualmente se encuentra participando en diversos procesos como asesora. Bienvenida, Dora. Un gusto estar acá, me siento realmente muy feliz en familia CENOA, aquí conversando justamente estos temas de interés para todos y para todas, no solo para el pueblo afro, sino en esta construcción de país desde estos diferentes frentes. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Y por último nos acompaña el padre Sterling Londoño Palacio. Él es un afrosacerdote, vicario general de la diócesis de Quibdó, magíster en educación con énfasis en interculturalidad. Hace parte de los procesos de implementación de la sentencia T622 que declaró al río Atrato, su cuenca y sus afluentes entidad de sujeto de derecho. También es integrante del COMPA y de la comisión étnica desde donde se hace seguimiento a la implementación del capítulo étnico del acuerdo final. Acompaña organizaciones étnico-territoriales del FISH en procesos de incidencia política y seguimiento a la implementación de la política de atención, protección a víctimas del conflicto armado. Bienvenido, padre Sterling. Padre Sterling, ¿está por ahí? Micrófono. Mayo, muchas gracias. Muchas gracias también a CNOA por facilitar este espacio y muy feliz de estar aquí compartiendo ideas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por hacer parte de este Conversemos. Esto es un diálogo ameno para que los cibernautas, los seguidores, las personas del territorio conozcan un poco sobre planes de desarrollo. Entonces, demos apertura con esta pregunta para Dora Inés Vivanco. ¿Qué son los planes de desarrollo? Vale, los planes de desarrollo podemos definirla como esa carta de navegación que tenemos en los territorios para pensarnos, cómo justamente pensamos esas lógicas de desarrollo, ¿sí? Cómo nos estamos pensando el territorio, pero aún más importante, cómo nos estamos pensando el bienestar de las personas, de la población que está en esos territorios. Creo que los planes de desarrollo deben plantear justamente esas señales, esas directrices, esos lineamientos, ya sea desde el orden nacional, desde el orden departamental o desde el orden municipal, como estamos justamente en este momento, este año, en esos procesos de consolidación, de materializar las rutas que fueron planteadas inicialmente en los planes de gobierno de los aspirantes, cuando estábamos nosotros escogiendo quiénes serían nuestros gobernantes. Recordemos que nuestro voto es programático, es decir, nosotros escogemos a nuestros gobernantes a partir de esas propuestas que realizan en el territorio, y de allí la importancia de la participación de los pueblos, de las diferentes comunidades, desde los diferentes sectores, en ese proceso de planificación, desde ese momento cero, desde los planes de gobierno y luego en los planes de desarrollo, cómo se consolidan. En Colombia se materializa mediante la ley 152 de 1994 y lo que marca justamente es como la ruta de cómo serán esos mecanismos para poder materializar esos planes de desarrollo, pero también esos mecanismos de seguimiento y monitoreo que de los entes territoriales deben garantizarse para que en realidad esas propuestas que están allí contempladas pues se materialicen. Ahora, ¿por qué es importante entonces que participemos como pueblo afro? Porque es justamente la posibilidad de que queden planteadas no solo esos derechos individuales de los cuales nos habla la Constitución, que reconoce a Colombia como un país multiétnico y pluricultural, sino también ese reconocimiento de derechos colectivos que como pueblo étnico estamos llamados justamente a reivindicar y que a partir de los planes de desarrollo tengamos un goce efectivo de derechos. Muchísimas gracias, Dora. Mario, usted fue el que escribió este artículo y casi que por usted se abrió también este primer conversatorio. ¿Por qué escribir e interesarse en este tema? ¿Por qué los planes de desarrollo deben ser de interés para el pueblo afrocolombiano? Aunque Dora ya nos dio algunas pistas también. Mario. Aló. Mario, ¿Aló? no, ahí, ahora sí lo escuchamos. Mario, te estamos escuchando. Bueno, de los procesos de planes de desarrollo, fundamentalmente primero porque es un derecho humano
Además es un derecho constitucional, pero además es un derecho fundamental. Todo ser humano y todo pueblo tiene derecho al desarrollo concebido desde su estilo, desde su cultura, forma y estilo de vida, y de acuerdo con sus estructuras organizativas y obviamente su proyecto de vida como pueblo. En otro momento es porque ese plan de desarrollo, que muchas veces es ajeno o general, es un plan de desarrollo territorial, un plan de desarrollo nacional, un plan de desarrollo territorial. Retomo, es un plan de desarrollo nacional o territorial, por lo tanto es un plan de desarrollo general, pero muchas veces no recoge los intereses y aspiraciones del pueblo afro, y por lo tanto somos nosotros los que tenemos que construir cuál es nuestro proyecto de vida colectivo como pueblo. En ese sentido tenemos que hacer un proceso de acuerdo a nuestros intereses, de cómo queremos desarrollarnos, cuáles son nuestras potencialidades, cuáles son nuestros insumos, cuáles son nuestras fortalezas, y entonces debemos construir nuestra propuesta de plan de desarrollo al plan de desarrollo nacional o plan de desarrollo territorial. Obviamente tiene que recoger los intereses y aspiraciones del pueblo afro. Y además tenemos que trabajar porque esos programas y proyectos que construyamos tengan el debido respaldo de recursos de inversión y gasto público para poder garantizar, como decía Dora, que nuestra población llegue a los procesos de equiparación, a los procesos de bienestar y buen vivir. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos los programas, los proyectos, pero no hay inversión, no hay inversión social ni gasto público. Entonces, ahí casi siempre construimos muy bien, pero no hay cursación. Y tenemos que ser muy claros. Si no participamos y dejamos que el otro nos dirija nuevamente en lo que ha sido, digamos, de desarrollo, se han convertido para el pueblo afro más en planes de dominación y de sometimiento que de desarrollo y liberación. Es decir, son planes que muchas veces no potencializan nuestras habilidades y destrezas, nuestros conocimientos, nuestras formas y estilo de vida, sino que por el contrario, las limitan, las coartan, y obviamente no podemos proyectarnos como pueblo. A mí me parece que el ejercicio es un problema, es un ejercicio de ética étnica, es un ejercicio de deber, obligación y responsabilidad y de ciudadanía afro, que toda organización social, todo consejo comunitario y toda familia afro y comunidad afro debe hacer. No delegar el desarrollo en los planes de desarrollo generales, sino saber articular nuestro proyecto de vida en los planes de desarrollo nacional y los planes de desarrollo territoriales. Muchas gracias, Mario. Y cuando estamos haciendo esta invitación y llamamos al padre Sterling, le invitamos a este espacio, él indicaba sobre la importancia de hablar del plan, pero de etnodesarrollo. Padre, compártanos sobre este concepto y la mirada que seguramente para muchos de quienes estamos aquí en este diálogo es nuevo y posiblemente desconocido. Gracias, Mario. En primera medida, hay
en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, dos instrumentos bien importantes que dan parámetros sobre estos planes de desarrollo, en el caso de las comunidades afro, y son el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Minoritarios. Es allí en donde se nos habla de la importancia de que, así como las mayorías de las naciones, los integrantes de minorías étnicas tienen derecho a los mismos derechos que tienen la mayoría, pero cada uno de esos derechos con una particularidad, los usos y costumbres, de manera que toda esta ancestralidad se represente en lo que son estos planes de desarrollo, enmarcados también dentro del disfrute y goce efectivos de derechos, pues de manera diferencial étnica. Y también están los derechos colectivos, y entre esos derechos colectivos, el derecho al etnodesarrollo está muy bien diferenciado, y sobre todo, que además pues de que está en estos instrumentos internacionales, también en Colombia tenemos una normatividad que nos da orientaciones pertinentes. Por ejemplo, la Ley 70, en el artículo 49, nos invita a hacer de estos planes unos escenarios bien importantes para que participen los representantes de las comunidades negras, y que esa participación responda a presentar y representar en esos planes las necesidades particulares, la preservación del medio ambiente, la conservación y cualificación de las prácticas tradicionales. Hay comunidades que tienen unas 6, 7, 5, 8 prácticas tradicionales, y que precisamente eso hace parte de su identidad cultural, pues que se potencien dentro de estos planes de desarrollo, porque nos toca hacer una cruzada grandísima para erradicar la pobreza y para que haya un reconocimiento desde la vida social y cultural en estos planes que se desarrollan aún en comunidades negras. En el Atrato, por ejemplo, en 13 municipios y las 2 gobernaciones de Chocó y Antioquia, hemos venido intentando de que desde los diálogos, desde la concertación, se incluyan en estos planes de desarrollo unos 5 componentes enmarcados dentro de la sentencia T622, que declaró a la cuenca del Atrato sujeto de derechos, y que estos componentes orientados a lo que es la gobernanza, el ordenamiento del territorio, los planes de vida y el desarrollo de manera general, pues estén dentro de los planes, los proyectos, con sus respectivas asignaciones presupuestales, y que integrantes de la comunidad representando estos espíritus individuales y colectivos puedan hacer parte de esos escenarios de participación municipal y departamental, de esos consejos territoriales, para que participen activamente en la implementación de estos planes. A mí me parece que es una oportunidad muy importante para las administraciones y consejos municipales, para las asambleas y gobernaciones, para las corporaciones y también para estos consejos territoriales de planeación, que esta inclusión se diseñe, se concerte, se implemente y se haga un monitoreo con esos énfasis étnicos, y no podemos perdernos esta oportunidad de participar, porque es muy importante contribuir a nuestro propio desarrollo colectivo. Muchas gracias, Padre Sterling. Dora, usted fue una de las pocas privilegiadas que tuvo el gusto de leer el artículo de la nota antes de su publicación. ¿Qué tal si nos cuenta un poco cuáles son las consideraciones principales y retos en la construcción e implementación de los planes de desarrollo? Claro, Mayo. Yo creo que esta editorial justamente nos invita a pensarnos tanto en la importancia, aquí están escuchando, sí, tanto en la importancia de poder pensar en los planes de desarrollo desde lo normativo, desde esa protección, desde en materia de jurisprudencia también que tienen los pueblos étnicos y particularmente los pueblos afro en los territorios, para poder garantizar esos derechos a través justamente de los planes de desarrollo, y la importancia de que los gobernantes adopten estos mecanismos y los lineamientos que, por ejemplo, desde el DNP y con el apoyo de comunidad internacional y diferentes estrategias que se han creado, pues
existen unos insumos para la incorporación y que no quede en un tema de voluntad política de los gobernantes. Sin embargo, tenemos un reto y se plantea también en el artículo, que es pensarse esa ruta de desarrollo a largo plazo desde esas miradas propias y desde esos sentires propios de los pueblos. Es decir, no podemos seguir reinventándonos el país cada 4 años con cada plan de desarrollo. Los planes de desarrollo tienen que tener una mirada a largo plazo que oriente justamente ese sentir y esas reparaciones históricas que son importantes para el pueblo afrodescendiente y sobre todo además reconociendo los impactos del conflicto armado en los territorios. En ese sentido, pues justamente estos planes de desarrollo nos plantean, deben responder a la realidad de la población, comprender justamente las cifras estadísticas y ahí entonces la importancia de herramientas como los censos en materia de caracterización adecuada de la población y todos los retos y discusiones que eso ha tenido, pero que es importante a la hora de poder caracterizar adecuadamente a la población, sobre todo porque cuando hablamos de garantizar o materializar esas buenas intenciones, esos lineamientos técnicos que han quedado allí contemplados, pues esto debe pasar por el gasto público y cómo se materializa en un plan de plurianual de inversiones, pero también en metas e indicadores para hacer un adecuado seguimiento, monitoreo y evaluación. Ahora, ¿cómo monitoreamos ese tema de los derechos colectivos? ¿Sí? Porque ahí decimos, bueno, es importante. En temas, por ejemplo, de garantía de salud de un niño o una niña, yo puedo plantear temas como indicadores de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Y cómo están los temas de nutrición. Pero ahora, si yo me voy al tema de derechos colectivos, tengo que pensarme, por ejemplo, cómo es el tema de la soberanía alimentaria y el derecho al territorio de los pueblos. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a pensar cómo esto se materializa en un territorio como San José de Uré, que tiene mayoritariamente también población rural, o a Yuto, a orillas del río Atrato, o a Medellín, que es la población es mayoritariamente urbana y también hay población afro en diferentes regiones del país. En los 32 departamentos hay población afro. ¿Cómo se materializa justamente un plan de desarrollo que recoja estos sentires y estas perspectivas del no desarrollo dentro de los planes que ya se están planteando? Que no sea un tema solo de inclusión, de plantear una o dos estrategias, sino que dé cuenta de esas miradas estructurales para hacer ese cierre de brechas y que reconozca, por ejemplo, el tema de los usos, las costumbres que estaba hablando el padre Sterling, ¿sí? La protección, por ejemplo, la historia, la medicina tradicional, la educación, la soberanía alimentaria, desde los niños y las niñas, si hablamos de ese ciclo generacional, hasta la población adulta mayor, la población LGTBI afro, las mujeres, los jóvenes. Es decir, como pueblo debemos reconocer esa integralidad también en esa forma, esas cosmovisiones, esos usos y costumbres y cómo eso se plantea. De allí la importancia de la participación efectiva de los pueblos afrodescendientes, tanto desde los planes de gobierno, sí, pero también en los territorios la posibilidad de desarrollar estos proyectos de etnodesarrollo propios que posibilite justamente plantear estas miradas. ¿Y cómo lo estamos planteando? Ya sea incorporando el enfoque étnico-racial afro en los planes de desarrollo o teniendo planes de etnodesarrollo propios, sí, por ejemplo, de los consejos comunitarios. ¿En qué se traduce eso? Pues en el bienestar de la población, ¿sí? Desde todos esos temas que ya hemos planteado y cómo esas acciones afirmativas y esas estrategias que se están planteando dan cuenta de esas reparaciones históricas que posibilite ese cierre de brechas de la población y se articule también a estas agendas. Entonces encontramos allí agendas globales como los ODS, como el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, como el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, que están haciendo un llamamiento a los gobiernos nacionales y locales a incorporar metas y planes específicos, planes de acción que den cuenta de las acciones para la protección de los derechos de los pueblos afrodescendientes. Pero que es importante que eso pase por la mirada y la participación activa y el sentir de la población afro desde los territorios como sujetos de derecho. Creo que allí poder plantear este tema y cómo eso se traduce en un gasto público para garantizar esa oferta institucional de la cual habla Mario en su artículo, para que la oferta institucional se traduzca en bienes y servicios que garanticen los derechos de la población, estaremos hablando realmente que esas buenas intenciones se materialicen y avancemos en ese cierre de brechas y el goce efectivo de derechos. Muchas gracias. Y Mario, este espacio de lanzamiento de Editorial CNOA, le agradecemos que por favor nos lea un pequeño fragmento del artículo, algo que considere vital y que no podemos pasar por alto. Yo haría como dos lecturas de dos párrafos. El primero tiene que ver cuando dice
Sin embargo, con cada elección de gobernadores, alcaldes, el pueblo negro afrocolombiano raizal y de palenquero del país, sabe que debe y tiene que prepararse para librar duras jornadas de exigibilidad, protección y defensa de sus derechos humanos, constitucionales y legales en los procesos de formulación, aprobación y sanción de los planes de desarrollo de los respectivos entes territoriales. Y digo que esta situación se presenta, entre otros aspectos, debido a que el Departamento Nacional de Planeación no ha promovido la reglamentación rigurosa de la Ley 131 del 94, la de voto programático, en lo concerniente a la formulación, vigilancia, seguimiento y control de los programas de gobierno, en lo que tiene que ver con el pueblo NAR. Pero además, otro tanto sucede en el mismo sentido con la Ley 152 de 1994, Ley Orgánica de Plan de Desarrollo, en lo que hace referencia a las leyes 21 del 91, 70 de 1993 y demás marco legal que ampara los derechos humanos integrales de dicho pueblo. En otras palabras, el pueblo NAR no cuenta realmente con decretos reglamentarios en el sector de la planeación, excepto el que reglamentó la Comisión de Estudios del Plan de Desarrollo de las Comunidades Negras. Por eso al final, yo lo que hago es recoger una serie de preguntas que al menos en Antioquia y conversando con otros compañeros de otras organizaciones del país, se sacó. ¿Por qué? Porque no sabemos es cómo formulan los programas de gobierno, a quién consultan para formular un programa de gobierno, cómo se recoge las iniciativas propuestas por las comunidades afro. Yo recuerdo que en la comisión intersectorial se decía muy claramente los 10 aspectos, las 10 barreras y obstáculos más grandes que tenemos los afrocolombianos en el desarrollo del país. Y es curioso que en el punto 6, que decía sobre no se acogen las iniciativas propuestas por el pueblo afrocolombiano, no se encontraron después alternativas de solución. Entonces, en ese sentido, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo como Tonga, Senoa, Valle de Aburrá? Lo que estamos diciendo a los compañeros de la Senoa y a los afrocolombianos: señores, tenemos que organizarnos para los vacíos jurídicos y administrativos existentes, tenemos que empezar a proponer y a resolverlos, porque si siempre que vayamos a participar en un plan de desarrollo nos impone el otro su mirada, su enfoque, su propuesta, no vamos a tener desarrollo. Entonces, un poco es, llenemos los vacíos jurídicos, construyamos propuestas administrativas, modelos y sistemas de desarrollo para poder que nosotros podamos, digamos, fortalecer y consolidar nuestra mirada de pueblo afro en los planes de desarrollo. Eso termino diciendo, si nosotros no resolvemos ese problema, pues va a continuar esa desigualdad y obviamente va a continuar la asimetría, va a continuar las brechas y lo que tenemos es que ser propositivos con las herramientas que la ley nos da. Ese, digamos que es nuestro deber, nuestra obligación y el reto a conquistar en el corto plazo. Listo ya. Muchísimas gracias, Mario. También, Padre Sterling, usted fue una de las pocas personas que también leyó nuestro artículo con el cual abrimos Editorial Senoa y queremos que nos comparte después de esta lectura cuál es la invitación al pueblo afrocolombiano, al gobierno nacional y a los gobiernos locales frente a los desarrollos de planes de desarrollo y de etnodesarrollo. Bueno, primero, hacer un reconocimiento a Mario Alfredo por ese artículo tan interesante, tan incluyente y sobre todo que presenta variables que nos pueden ayudar como a enrutarnos
y concentrarnos como en esos planes de desarrollo. También a CNOA por este tipo de iniciativas. Y al gobierno nacional creo que le toca una tarea muy grande y es de salir como de ese orgullo, de esa prepotencia y creer que el gobierno es quien diseña. El gobierno más bien debe facilitar los escenarios de diálogo, de debate, de concertación para que las comunidades hagan sus propias propuestas y que haya esa voluntad de apoyarlas. Por otro lado, el gobierno nacional, nos dice Mario, que tiene que hacer, las entidades de control, tienen que hacerle seguimiento y control y evaluación a esos planes de desarrollo. Y hay unas tareas, Mario, que tú colocas muy específicas para planeación nacional y también una tarea muy importante que es la tarea pedagógica, que por medio de cartillas y herramientas didácticas se orienten el paso a paso, el día a día a los gobernadores y alcaldes sobre cómo es que se deben insertar adecuadamente los derechos del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero en esos planes de desarrollo y sobre todo explicitando de manera inconfundible que es a través de estos planes de desarrollo y en desarrollo cómo se rompen estructuralmente las barreras que han impedido el disfrute y goce efectivo para poblaciones afrocolombianas. Yo soy en 1852, el 1 de enero de ese año, cuando empieza a funcionar la ley de abolición de la esclavitud, pues 8 de mis tatarabuelos estaban allí desde otra barrera y la mayoría desde la barrera de la esclavitud, y esas barreras se van transmitiendo de generación en generación. Entonces no puede ser que casi 170 años después tengamos analfabetismo en la familia, que los indicadores de desarrollo social estén por debajo de la media nacional, incluso indicadores de calidad de vida sean tan bajos. Entonces no podemos, como población que sufre por esos obstáculos, no podemos darnos el lujo de que esos obstáculos sigan perennes. Las administraciones municipales y departamentales pues tampoco deben darse este lujo, porque es que los alcaldes en el Pacífico colombiano, por ejemplo, muchos de nuestros alcaldes son afro. Entonces tenemos que entender que esos son instrumentos de convergencia y sobre todo instrumentos para hacer historia, una historia que se desligue de lo que ha sido esa cadena, cadena de obstáculos, y más bien que vayan sentándose las bases de unos privilegios, no unos privilegios de los que nosotros no seamos artífices y sobre todo participar en esa arquitectura que construye esta Colombia, que es más igual, que es más participativa, que es más incluyente y sobre todo que se esfuerza por esa dignidad de todos y todas, sin discriminación alguna. Nuevamente les damos las gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este espacio para conversar. Antes de despedirnos, padre, ¿usted nos quiere dar algunas palabras para ir haciendo ya el cierre de este conversatorio? Padre Emilio. ¿Cuál de los padres? Padre Emilio. Porque también tenemos ahí al padre Mario, ¿no? Y a la madre Dora. No, yo quisiera solo ratificando la importancia del tema, y yo sí creo mucho en la participación de nosotros y nosotras como afrodescendientes, como también en hacerle seguimiento a los planes. Yo creo que a veces llegamos hasta la formulación, las líneas, las estrategias, pero después nos desentendemos y nos olvidamos de que esto tiene presupuesto y que esto tiene una ejecución, y en todos esos momentos hay que hacerle seguimiento para seguir posicionando los derechos de nuestro grupo étnico. El audio, padre. El audio, padre. Quisiera particularmente
darle la gracia pues a Mario por habernos deleitado con este artículo y a Dora y a Sterling por haber compartido con nosotros, con nosotras también estas ideas y esperando que esto sí sea de beneficio para el pueblo afrocolombiano. Y yo creo que como CNOA nos toca seguir teniendo el seguimiento, acompañamiento y la promoción a la participación en los planes de desarrollo a las organizaciones pertenecientes a la convergencia. Nos toca seguir incentivando permanentemente este tipo de participación, de incidencia y de construcción. Muchísimas gracias, padre, y también agradecemos inmensamente a todos, todas y todas las personas que se conectaron y se desconectaron, a las personas que están viendo este video, que el cual hicimos un breve resumen de todo lo que hablamos en las entradas y en las salidas, y muchas gracias. Aquí les presentamos Editorial CNOA, opiniones, reflexiones y posturas del pueblo afrocolombiano. También les invitamos a que entren a nuestra página web www.convergenciacnoa.org y allí pueden leer el artículo completo sobre planes de desarrollo y pueblo afrocolombiano. Les recordamos que las vidas de las personas negras importan y que nos sigan en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión.